Una de las preguntas más constantes que nos hacemos es ¿cómo nunca quedarnos sin tema de conversación? Voy a explicarte 3 puntos de cómo funciona el cerebro para que tengas temas ilimitados de qué hablar. Y por último, un tip importante para tu comunicación, para que sea también atractiva. Así que empecemos. ¿Cuáles son estos 3 puntos del cerebro que nos va a ayudar para no quedarnos sin tema de conversación? Esto es importante saberlo. Uno, porque vamos a hablar de una forma así fluida y sin estar cargándonos de pensadera, de crear cosas en nuestra cabeza. Eso es algo muy importante. Segundo, a ese temor, esos nervios de no saber cómo completar las conversaciones, de cómo responder, de qué hacer y todo ello. Esos temas, esos momentos incómodos cuando uno sabe que la interacción o la conversación, el tema se acabó y ahora qué sigue, ¿no es cierto? Entonces voy a comentarte 3 puntos importantes para que pueda ayudarte a ello. Primero es la esencia del pensamiento. ¿Cómo es que florece? ¿Cómo es que ayuda esto? El cerebro funciona, y este viene a ser el primero, con asociaciones. Por eso que el método de mapas mentales para aprender, para poder tener creatividad y todo ello, funciona de maravilla. Si yo te digo a ti, piensa en una manzana, automáticamente, ¿qué otras escenas en tu cabeza aparecen? Pues muy probablemente sea la manzana de Adán y Eva, ¿no es cierto? O pueda ser también el tema de alguna princesa que no recuerdo, que come la manzana y se envenena. Y así pueden ocurrir sin fin de ideas en tu cabeza. Así que un tip aquí importante, así como que con asterisco, es de que las interacciones a más emocionales, o sea, más fluidas, incluso un poco torpe a veces el tema o las cosas, más emocional. A menos lo piensas, más emoción. A más lo vas a razonar, más te vas a tomarte tu tiempo para poder hablar o dar tu opinión. Sin embargo, también va a ser un poco más, como acabo de decirlo, racional. Entonces ya no va a fluir tanto. Incluso va a haber el temor de equivocarse, de poder argumentarse. Y no queremos hacer una interacción cuando estamos hablando con alguna persona que nos interesa, que nos atrae. ¿Ok? Así que importante saber cuándo aplicarlo. El tema emocional y racional. ¿Bien? Entonces, primero es el pensamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo florece? Pues a través de asociaciones. Entonces, específicamente, ¿qué tienes que hacer? En cuanto empieces a hablar, ¿qué más te recuerda eso? ¿A qué te parece familiar? ¿A qué te parece conocido? Y automáticamente empiezas a conectar más ideas y así tus interacciones se hacen ilimitadas. Segundo punto, las historias personales y anécdotas aprendidas o también de otras personas. Esto también es realmente importante porque estas historias, como el cerebro aprende justamente mediante metáforas, las historias son importantes porque nos dan información que nos permite sobrevivir justamente en el exterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Necesito historias que sean muy bien contadas, que sean emocionales, que vengan con una lección, ¿no es cierto? Con una lección al final aprendida, ¿no es cierto? Entonces, ello es lo que nosotros estamos constantemente predispuestos a escuchar. Constantemente todo lo que es marketing se vende con buenas historias. ¿Ok? Ahora te recomiendo aquí otro asterisco, que tus historias no sean las negativas, ¿no? Como tú poniéndote como alguien victimizado, victimizada, porque no ayuda. Eso de mi ex me hizo esto y bla bla bla, créeme que al final es como si tú le dijeras, hazme esto porque lo puedo soportar. Y no te beneficia. Tienen que ser historias con un trasfondo. ¿Cuál es el propósito de contarla? ¿Cómo se te va a percibir luego de contar esa historia? Entonces son cosas que no lo vas a pensar en el momento, obviamente, sino ya tenerla, digamos, previsualizadas, ¿no es cierto?, en tu cabeza, cuando estés en tu casa o en algún momento, ¿no? Saber contar esas historias y cuando florezca justamente por el tema de asociación y ya te toque y ya veas oportuno como el comentar tu historia o de alguna historia de otra persona, pueda aflorar justamente y tú ya tengas alguna estructura de cómo contarla. Si te interesa saber cómo contar estas historias, me encantaría hacerlo en un video de YouTube, así que para ello requeriría la confirmación tuya mediante un comentario en YouTube, que también voy a subir este podcast, o si no, por Instagram. Así que encantado de poder saberlo y poder hablar sobre este tema. Bien, entonces cuando tú pones esto, va a ser hermoso, porque las interacciones al final se trata de esto. Hablo de mí, hablo de ti, de lo que está ocurriendo o de lo que le ocurrió a alguien más. Punto. De lo que opino, de lo que puedo decir de mí. No hay nada más. Punto. Entonces no hay que hacernos tantos rollos, tantos bloqueos en la cabeza para poder tener la frase correcta o la frase perfecta, porque no existe. Simplemente existe el tema de feedback, una retroalimentación que al final puedes mejorarlo, ¿no es cierto? O replicarlo. Y punto.
Tercer punto y final sobre cómo funciona el cerebro y cómo nos ayuda para tener temas ilimitados en nuestras interacciones es recaba información. ¿Cómo puedo recabar información, Arnold, en una interacción? Muy simple, te voy a dar solamente así rápido que se me ocurre ahora 3. Primero, y es totalmente obvio, es escucha, aprende a escuchar, porque cuando tú eres atento en lo que está diciendo esta persona, esta mujer, vas a sacar un montón de cosas. Al día de hoy, tengo una habilidad que claramente quiero mejorar, que es sobre que puedo incluso saber patrones, puedo detectar ciertas creencias, puedo ver cómo esta persona está que percibe el mundo, tan solo con escuchar atentamente. Pero no solo escuchar, porque también dice lo que quiere. ¿Qué más puedo yo hacer? Segunda parte de este punto de recado de información. Escucha. Segundo sería, asume. ¿Cómo puedo asumir? Simplemente diciendo conclusiones que yo vea previo a lo que estoy escuchando y observando, y ella me va a corregir. En ese momento es cuando yo empiezo a sacar también más información. Por ejemplo, ese es un patrón sumamente genial que lo sé y lo aprendí de un amigo que siempre decía, o sea que, y luego decía lo que pensaba, ¿no? Por ejemplo, digamos que esta chica decía, no, yo no voy a estar con nadie de esta casa porque todo el mundo me anda coqueteando. Yo sé que todo el mundo quiere conmigo. Esto en realidad sí ocurrió, ¿ok? Estoy tratando de recordar cómo fue que lo dijo. Algo parecido. Y esta persona dijo, o sea que sí tienes ganas, pero te estás poniendo una restricción. Así el man era súper chévere y concluía esas cosas. Yo aprendí eso, ¿no? O sea que. Entonces, y la persona decía, no, es que, y se trataba de argumentar, ¿no? Y ya comenzaba a sacar un montón de información, pero como ni te imaginas. Entonces, la palabra asumir es una táctica perfecta para poder recabar información. Y la tercera, que justamente no te recomendaría que la hagas excesivamente, por eso está la segunda, que es asumir, es pregunta. Es tan simple como preguntar. El que pregunta tiene más información, y el que tiene más información, obviamente de calidad, puede tomar mejores decisiones, puede guiar mejor la conversación. Así que es importante que escuches, que asumas y que preguntes, porque vas a tener información de calidad y por ende vas a saber por dónde llevar la conversación, porque también depende de ti ser una persona muy estratégica, ser una persona que sepa dirigir la conversación a un tema común, a un punto en común. Si tú quieres, obviamente, el placer para ambos, pues lleva la interacción, los valores en común, los temas en común, justamente por ese tema, pero hay que ser estratégicos, ¿ok? Y para terminar, para finalizar, el tema de la emoción. ¿Cómo hago mi verbalización, lo que sale de mi boca? ¿Cómo lo hago más emocional? ¿Quieres saberlo? Muy puntual. Pero previo, quiero darle otra vez gracias porque la gente se sigue sumando. La verdad es que son como que 2-3 años que se van sumando diarios a este podcast y eso está súper genial. Gracias de verdad. Estoy muy contento por ello y me estoy justamente disciplinando más para darle más espacio al tema de preparar estos podcasts para poder compartir información de calidad contigo. Ya sabes que esto es gratis, tienes que escucharlo, puedes ponerlo por 2, por 3 y la idea es que tengas información precisa sin ponerle tanto chamullo, sin ponerle tanto relleno a las cosas, ¿ok? Así que sigamos. Por último es el toque emocional. ¿Cómo le pongo un toque emocional a mis interacciones? O sea, a lo que yo expreso. Vamos a ponerlo en 2 partes, es el tono de la voz y los gestos. Ahora mismo, por ejemplo, yo para poder comunicarme, lo que estoy haciendo es gesticular. Tanto mi rostro, obviamente, gestos con mi rostro, gesticular, como también complementarlo con movimientos de mis manos, de mis piernas, incluso me ando moviendo. ¿Por qué? Porque eso ayuda a darle más dinamismo, que se escuche mejor mi tono de voz, y tan simple como mover mi cuerpo, porque todo va en coherencia. Así que es importante que seas consciente del tono de tu voz. ¿Qué te recomiendo para ello? Grábate en cualquier momento, cuando escuchas, cuando mandas un audio de podcast, de WhatsApp, cuando mandas un audio, una llamada, lo que sea. Grábate y te va a permitir ser más consciente. Cuando eres consciente, recién vas a poder saber qué quieres mejorar. ¿Qué es lo que tú quieres mejorar? Y los gestos también es muy importante. Ahora, este tema del cuerpo, de cómo debes moverlo, se recomienda mejor sentir la emoción, o sea, sentirme tranquilo y que el cuerpo vaya en coherencia, ¿no es cierto? Sin embargo, algo muy importante también es de que cuando alguien te ve de afuera conversando con esta persona, que ambos sean pareja. Ese es un tip realmente importante y que sabemos por qué funciona, que es por el tema de las neuronas espejo. Sin embargo, cuando yo actúo, o sea, cuando yo comienzo a poner mi cuerpo como si fuera que nos conocemos de tiempo y todo ello, alguien de afuera puede decir, esta gente se conoce de tiempo, da la curiosidad que también ocurre adentro.
Es como si yo pudiera inducir poco a poco simplemente con mi lenguaje corporal, con el lenguaje no verbal. Así que te recomiendo enormemente que puedas investigar, que puedas saber, que puedas ser consciente más que todo sobre cómo está comunicando tu cuerpo, qué es lo que comunica, para justamente hacer las respectivas mejoras o simplemente replicar lo que nos está funcionando. Bien amigos, esto fue el podcast de cómo tener conversaciones ilimitadas, cómo no quedarse sin temas de conversación. Si te interesan más temas, quieres proponer alguno, tienes alguna pregunta, pues con gusto puedes incluso mandarlo por audio y lo subo aquí en este podcast. Se despide Arnold Sillonis hasta un siguiente tema. Un abrazo. Chao.